Es el único partido que existe hace 20 años como tal en Guatemala. Y aparte de eso, ella está acusada por parte de la Comisión de la Verdad en Guatemala. Ellos dicen que tienen una información abundante, mucha documentación, testimonios, escuchas telefónicas de que ella ha manejado una cuenta paralela que tiene más de 20 millones depositados y que esto vendría siendo financiamiento ilegal que tuvo en la campaña 2015. Habrá que ver qué pasa. Lo que pasa es que ella en ese caso tuvo un trato, da la impresión que tuvo un trato de favor por parte del el fiscal general, la fiscal Consuelo Porras, que fue designada por el presidente Jimmy Morales, que es muy cercano a ella, pues al final el apoyo lo tuvo. Entonces, sobre ella gravitan demasiadas sospechas, ¿no? Sobre su pasado corrupto, en fin, de que es autoritaria, por ejemplo. Y aparte de eso, pues está de enhorabuena, porque resulta que la persona con la que le va a tocar disputar la presidencia, pues es un hombre que obtuvo el 13,9% de los votos. El rival es Alejandro Yamatei, que pues imagínese, ha estado de candidato en las últimas 6 contiendas. El eterno candidato. El eterno candidato. Y no ha ganado. Y no ha ganado, la gente ya no lo va a votar, ya el hombre está, su imagen está totalmente desgastada, en fin, y aparte de eso sobre él también pesa una acusación muy seria por la muerte de 7 reos, 7 reclusos en la retoma de una cárcel, porque él fue él dirigió en 2006, dirigió el sistema de presidios durante un intento de las autoridades por retomar el poder de la principal cárcel del país en una operación que terminó con la masacre de 7 reos. Unos asesinatos que los condenó los tribunales guatemaltecos y que aquí en Madrid, por ejemplo, ya el ministro de la Gobernación, Carlos Bielman, pues aprovechó el pasaporte español que tiene para ser juzgado por la Audiencia Nacional precisamente por ese tipo de casos, ¿no? Entonces, complicada la cosa ahí porque pues da la impresión que con sello pierde Guatemala y con cara, pues también. Es eso, ¿no? Sí, señor, pues lamentablemente esa es la situación y esos temas de corrupción en ninguna parte son ajenos a la política. El tiempo estimado que tenemos es de 3 meses. Eso en las condiciones climáticas de hoy y es un tiempo estimado. Ustedes saben que esto puede cambiar dependiendo de cómo cambie, las lluvias y el clima. Bueno, pues es la ministra de Transporte colombiana, Ángela María Orozco, hablando sobre el cierre de la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales y que será de mínimo 3 meses. 3 meses. Ayer el kilómetro 58 se convirtió en el kilómetro fatídico de esta importante vía del país porque los deslizamientos de tierra que se han complicado el panorama de una carretera que lleva 28 años en obras. 28 años en obras, pero que la corrupción y el mal hacer pues han impedido que salga adelante uno de los proyectos viales más indispensables para el país. De los Llanos Orientales llega la mayor parte de la comida que abastece el mercado de la capital y del centro de Colombia, a tal grado que productos como el pollo o la carne han visto duplicado su precio, y eso que la crisis apenas comienza. Ayer el país pudo ver imágenes captadas por ciudadanos de la forma como la montaña se viene abajo, alentada por una ola invernal que no da tregua. En estas impactantes imágenes se observa cómo se sigue desprendiendo el material de la montaña ubicada en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. El puente que unía el túnel 13 con el 14 se desprendió poniendo en riesgo el resto de la obra que ya estaba finalizando. Los habitantes de Puente Quetama y de Guayabetal, Cundinamarca, protestaron por la crisis que están viviendo. Estamos exigiendo el acceso de ingreso a las entradas de las veredas y en la principal de Guacamate. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó que el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58 podría tardar por lo menos 3 meses. La crisis se agudiza en el país ante este panorama desolador que ya empieza a generar impacto en los costos de los alimentos de la canasta familiar. En el caso del pollo, 400 pesos por kilogramo ya de sobrecosto, en el caso de la porcicultura 200, y habrá que ver qué pasa cuando salga la cosecha del arroz.
Tenemos 1.200 toneladas de pollo que no están pudiendo entrar a Bogotá. La carne de res que permanece represada en la capital del Meta y que ya se está descomponiendo ha bajado su precio por la sobreoferta en el mercado. En Guayabetal, Cundinamarca, la Iglesia Católica se unió a las labores que adelanta la Defensa Civil con el fin de apoyar a la comunidad. En cuestión de gestión y riesgos, todo está previsto para una eventual circunstancia que se dé. El transporte de carga y de pasajeros es uno de los que más pérdidas ha tenido. Pérdidas de más de 32.300 millones de pesos. A su vez, el gobierno anunció algunas medidas con el fin de mitigar la crisis. Autoriza operación de aviones Airbus A319 y A320 con capacidad para más de 200 pasajeros que operarán desde la base aérea de Apiay. Reubicar a 2.700 personas que habitan en 7 barrios de Guayabetal que están en grave riesgo por deslizamientos y posible represamiento del Río Negro. Bueno, pues son ya 25 años de obras que no han estado exentos de cierres continuos, tanto que llega uno a preguntarse si conectar a los llanos orientales con Bogotá es una tarea imposible o si por el contrario han pesado motivaciones que van más allá de lo técnico. La respuesta parece ser que sí, que la corrupción y la mala práctica de las compañías que se han quedado con las concesiones están detrás de esta debacle, por lo menos en versión de la Contraloría. Marta Martínez es la Contralora Delegada para la infraestructura y esto es lo que cuenta. No se tuvo en cuenta los riesgos asociados a las inestabilidades que presentaba el corredor, a que los puntos críticos estaban identificados, pues no fueron asignados dentro del contrato o bien al concesionario o bien a la ANI, pero no quedaron por fuera. Ajá. ¿Y qué origina estas imprevisiones? Nada más y nada menos que pérdidas millonarias que ya superan los 1.200 millones de dólares, sin contar con los daños asociados a todos los sectores que se ven perjudicados con los reiterados cierres de una de las pocas vías horizontales construidas en el país y que, pues es importante, vamos a hacerlo de una vez. Don Elmer. Sí, señor. Los Andes. Ubíquese en los Andes, doña Patricia. Sí, señor. La cordillera de los Andes. Sí, señor. La cordillera de los Andes viene ¿desde dónde? Desde Argentina. Desde Argentina, ¿cierto? Sí. Bueno, es una sola cadena montañosa. Muy grande. Una sola cadena montañosa. Cuando esa cadena montañosa entra a Colombia, ¿qué ocurre? Se divide en tres, la cordillera central, oriental y occidental. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo quiero conectar, ¿sí? Una cordillera con la otra, por ejemplo, ¿en qué cordillera está ubicada la capital, Bogotá? Central. ¿En qué cordillera está ubicada una ciudad tan importante como Cali, capital del departamento del Valle del Cauca? Occidental. ¿Cómo hago yo para juntar a Cali con Bogotá? Atravesar la cordillera. ¿Por dónde? Por la montaña, desde Bogotá para Cali tiene que pasar por el Alto de la Línea. El Alto de la Línea, sí. ¿Cierto? Sí. A la que se le está construyendo un túnel. ¿Hace cuánto? Desde que yo era pequeñito. Por eso yo tengo uso de razón. O sea, 100 y pico de años. Tiene más años que Matusalén. No, pero sí desde que yo tengo uso de razón, o sea, más de 30 años, sí. No hay colombiano o colombiana que nos esté escuchando en este momento que no haya oído hablar del túnel de la Línea. Sí. Todas las generaciones compartimos el tema del túnel de la Línea, pues no se ha podido. ¿Y a quienes no nos haya tocado pasar un atasco allá en la línea? 18 de junio a las 9 de la mañana, 11 minutos, el túnel de la Línea no solo no está terminado, sino que falta mucho. A ver, ¿por qué les traigo a colación esto? Y por qué es importante también que los oyentes latinoamericanos entiendan nuestra morfología. Sí. ¿Sí? Porque es que resulta que a nosotros nos cuesta un poco más construir carreteras horizontales. Es decir, una carretera que vaya desde Los Llanos, que es una despensa de comida, hacia el puerto de Buenaventura, por ejemplo. Es complicadísimo. Porque sería atravesar el país. Todo el país. Que se podría. Sí. Se podría. Hombre, ¿cómo no se va a poder? ¿Usted sabe cuántos kilómetros hay de Bogotá a Villavicencio? 300 y pico. No, parce. Menos, creo. No, es que eso es lo sangrante. Eso es lo terrible. ¿Cuántos hay? Patricia, hágame el favor para no equivocarme. 89 kilómetros, si no estoy mal. Que aquí estoy bajando. 123. 123, o sea, sería 2 horas 36 minutos, dice acá en el Google Maps. No, pero es que ahí está el problema.
Que eso se está haciendo en 10. Si es que se puede hacer, porque se cierra la carretera y olvídese, no hay posibilidad ni en 10, ni en 20, ni en 2 días. Yo vi la ruta alterna que están ahora presentando y tienen que dar una vuelta enorme. ¿Cuánto? 123 kilómetros 100. ¿En cuánto se recorre uno aquí en España 123 kilómetros? En 1 hora y 10 minutos. Poquito. Claro que es que allí la velocidad de es 120 aquí. Exacto. Es que, pero claro, la geografía y eso que yo creo que usted se está desfasada ahí en ese dato que me dio. Espera un segundito, yo le pregunto a esto, que esto lo sabe todo. Pues ahora que yo estuve el recorrido